Hola, te invito a escuchar una historia. Mi esposo trajo a sus padres a vivir con nosotros. Dijo que se iba a Londres por trabajo durante 4 años. Me despedí de él en el aeropuerto y apenas lo vi desaparecer, bloqueé sus 6 tarjetas de crédito platino y pedí el divorcio, dejando a su familia en shock. Acababa de despedirme entre lágrimas de mi esposo, David, que partía a Londres por 4 años para asegurar nuestro futuro. De repente, me quedé paralizada. Una notificación iluminó la pantalla de mi teléfono. Se había realizado un cargo de $20.000 en una joyería de lujo de la Quinta Avenida. Resultó que su Londres era un resort de 6 estrellas en South Beach, Miami. Y los $150.000 que David y yo habíamos ahorrado con tanto esfuerzo habían desaparecido, junto con su joven amante. Yo me quedé con solo 2 cosas. La primera, una traición imposible de medir. La segunda, 2 suegros mantenidos que esperaban que los atendiera como si fuera su empleada doméstica. La repentina lluvia de verano en la ciudad de Nueva York había vuelto el aire de nuestro lujoso departamento húmedo y fresco. Yo estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las gotas resbalaban por el vidrio templado. Una inquietud vaga, difícil de describir, crecía dentro de mí. Detrás, las carcajadas fuertes de mis suegros y de mi esposo rompían el silencio habitual de nuestro hogar. Ese día era especial. Según David, esa misma mañana había conducido hasta su pequeño pueblo al norte del estado de Nueva York para traer a sus padres a la ciudad. George y Teresa habían llegado cargados con productos frescos del campo, un saco de papas, frascos de conservas caseras y una docena de huevos de gallinas criadas en libertad, cuidadosamente empaquetados. A simple vista, parecía una escena perfecta de reunión familiar. Pero mi intuición, afinada tras 7 años de matrimonio con David, me decía que algo no estaba bien en esas miradas fugaces que él evitaba sostener. La cena fue más elaborada de lo habitual. Salí antes del trabajo para preparar un estofado, su plato favorito, y un plato de mariscos que sus padres adoraban. David se sentó en la cabecera de la mesa, sirviendo vino tinto a su padre, con una expresión exageradamente alegre. Se aclaró la garganta y apoyó el vaso con un golpe seco, captando la atención de todos. David me miró, luego a sus padres, y con tono solemne dijo: «Mamá, papá, Eleanor, los reuní hoy para anunciar algo importante. La empresa ha decidido enviar a un empleado clave a Londres para una capacitación avanzada y para gestionar la sucursal durante 4 años. Es una oportunidad de oro para mí. Cuando regrese, podré ocupar el puesto de vicepresidente senior. La dirección confió en mí para esta misión, y acepté». Me quedé paralizada. Los cubiertos casi se me caen de las manos. 4 años. Es una eternidad. Y no me había dicho ni una sola palabra. Lo miré, intentando mantener la calma. ¿Te vas a Londres por 4 años? ¿Por qué no hablaste conmigo antes de tomar una decisión tan grande? David tomó mi mano rápidamente. Sus ojos estaban llenos de culpa, pero aún así podía ver la falsedad en ellos. Eleanor, mi amor, lo siento muchísimo. Fue una decisión muy repentina. El director ejecutivo me llamó, me hizo la oferta y tenía que aceptarla en el momento o se la daban a otro. Lo hago por el futuro de nuestra familia. Quiero que tengamos una vida mejor, para ti y para nuestros futuros hijos. Cuando vuelva, compraremos una casa grande en el campo, en lugar de seguir apretados en este departamento. Teresa, al escuchar que su hijo se iría al extranjero, sonrió de inmediato. Dio una palmada en sus muslos y exclamó, con voz más fuerte que la lluvia afuera: ¡ay, qué bendición! Nuestro David es un campeón. Se va a Londres, al corazón de Europa. George, ¿estás escuchando? Es el orgullo de nuestra familia. Ve, hijo, no te preocupes. Eleanor se encargará de la casa. George también asintió, levantó su copa y bebió con satisfacción. Un hombre tiene que conocer el mundo. Estás haciendo lo correcto, hijo. Tu madre y yo te apoyamos totalmente. David volvió a mirarme y apretó mi mano suavemente, como intentando transmitirme seguridad, pero su palma estaba helada. Continuó explicando lo que llamó su plan perfecto. Eleanor, voy a estar lejos y no puedo dejarte sola.
Y tampoco puedo dejar a mis padres mayores en su pueblo sin supervisión. Así que he pensado en todo. Durante los 4 años que esté fuera, mis padres vivirán aquí contigo. Así tendrán compañía, podrán ayudarte en la cocina y tú podrás cuidar de su salud, cumpliendo mi deber como hijo. Eres una esposa comprensiva y considerada. No me fallarás, ¿verdad? Sus palabras eran como una soga invisible apretándose alrededor de mi cuello. Ya había tomado la decisión por mí. Si me negaba, sería la nuera egoísta que frenaba la carrera de su esposo y no quería cuidar a sus suegros. Si aceptaba, tendría que vivir con mi suegra, conocida por su carácter difícil y exigente, mientras mi esposo estaba quién sabe dónde. Miré a Teresa. Me observaba expectante. Respiré hondo, intentando contener la irritación que crecía en mi pecho. No voy a interponerme en tu carrera, pero que tus padres se queden aquí durante 4 años. Creo que eso hay que hablarlo. Ellos están acostumbrados a tener espacio en el campo, y esto es un departamento en la ciudad. Es pequeño. Me preocupa que no estén cómodos, que incluso afecte su salud. Además, yo trabajo todo el día. No sé si podré darles la atención que necesitan. El rostro de Teresa se ensombreció al instante. Golpeó el plato contra la mesa. Eleanor, ¿qué estás insinuando? ¿Crees que somos unos campesinos que vamos a arruinar tu casa elegante? ¿O te preocupa que vivamos a tu costa? Mi hijo se rompe el lomo para mantener este hogar. Y ahora que se va, te pide que cuides de sus padres, y tú ya estás poniendo mala cara. ¿Y te llamas buena esposa y buena nuera? David intervino rápidamente. Su voz era suave, conciliadora, pero en sus ojos había presión. Mamá, ¿qué dices? Eleanor no quiso decir eso. Solo le preocupa que no estén cómodos. Eleanor, mis padres están envejeciendo. Hoy están bien, pero mañana, quién sabe. Si los dejo solos en el campo mientras yo estoy tan lejos, no podré trabajar tranquilo. Si me amas, ayúdame con esto. Piensa que me estás ayudando a cargar con esta responsabilidad familiar para que yo pueda desarrollar mi carrera en paz. Te prometo que te enviaré todo mi salario desde allá. Compra lo que quieras. Gasta en lo que te guste. Al escuchar hablar de dinero y responsabilidad, supe que no podía negarme delante de sus padres. Asentí con desgano, sintiendo un peso instalarse en mi pecho. Está bien, si todos lo han decidido y sus padres quieren quedarse, acepto. Solo pido comprensión si en algo me equivoco. David suspiró aliviado, volvió a servir vino a su padre y empezó a hablar de nuestro brillante futuro. Habló de una villa junto a un lago y de viajes por Europa en familia. Las risas regresaron. Yo me quedé allí, masticando una comida que ahora tenía un sabor amargo, mirando a David, el hombre con el que había compartido la cama durante tantos años, y de pronto sentí que se había convertido en un extraño. ¿Por qué tenía tanta prisa por irse? ¿Por qué no podía mirarme a los ojos cuando hablaba del viaje? Mi intuición me decía que detrás de esa imagen perfecta había algo muy oscuro, pero no lograba descubrir qué. La cena terminó. Yo estaba en la cocina, limpiando. Desde la sala llegaban el volumen alto del televisor y la risa estruendosa de mi suegra. Por el rabillo del ojo vi a David salir al balcón para atender una llamada. Hablaba en voz muy baja, de forma secreta, cubriéndose la boca con la mano. Quise acercarme, pero ya había terminado la llamada y volvió al salón con una sonrisa extraña en el rostro. Esa noche, David durmió profundamente. Yo no pude pegar un ojo. Daba vueltas en la cama, escuchando la lluvia caer de forma monótona y los ronquidos de mi esposo, mientras mi mente se llenaba de preguntas, sin respuestas. A la mañana siguiente, el ambiente en el departamento estaba cargado de despedida. Curiosamente, el más sentimental era David, no yo. Se despertó muy temprano, revisó su maleta por última vez y se puso un traje elegante. Sus padres también se levantaron al amanecer para prepararle un desayuno abundante, insistiendo en que comiera bien para tener fuerzas para el largo viaje. Teresa se aferraba a la mano de su hijo, con lágrimas en los ojos, dándole consejos sin parar. Que comiera bien, que se abrigara según el clima, que tuviera cuidado con los desconocidos en un país extranjero. Eleanor, ¿me llevas al aeropuerto?
Sí, claro. El vuelo es a las 10 de la mañana. Es hora de salir. David miró su reloj, apurándome. Tomé mi bolso y las llaves del coche en silencio. De camino al aeropuerto JFK, David no dejó de sujetar mi mano, susurrando las palabras más tiernas. Va a ser difícil para ti en casa, cariño. Te voy a hacer una videollamada en cuanto aterrice. Por favor, cuídate. No trabajes hasta agotarte. Y si mamá o papá se molestan por algo, sé comprensiva. Hazlo por mí, ¿sí? Yo miraba al frente mientras conducía, respondiendo apenas con murmullos. En mi interior no había tristeza por la partida de mi esposo, solo vacío y cansancio. El coche se detuvo en la terminal de salidas internacionales. David me abrazó con fuerza, me dio un beso sonoro en la frente y, tomando su maleta, caminó hacia el interior, sin olvidar girarse para despedirse con una sonrisa radiante. Lo vi desaparecer tras las puertas automáticas. En teoría, debería haber estado llorando, o al menos sentir un nudo en el pecho, pero lo único que sentí fue alivio, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Al mismo tiempo, la ansiedad del día anterior regresó con más fuerza. De vuelta en el coche, encendí el motor, preparándome para ir a la oficina. De repente, mi teléfono vibró dentro del bolso. Miré la pantalla. Un mensaje del banco. Probablemente una notificación cualquiera o publicidad. Estuve a punto de ignorarlo, pero por costumbre profesional, tomé el teléfono. Las líneas que aparecieron en la pantalla hicieron que frenara bruscamente y me detuviera al costado de la carretera. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que sentí que se me iba a salir del pecho. Se ha realizado una transacción de $20,000 con la tarjeta adicional asociada a su cuenta en una joyería de la Quinta Avenida. Me froté los ojos y releí el mensaje 5 veces. $20,000, una suma enorme y el lugar, la Quinta Avenida, una de las calles más lujosas en el corazón de Nueva York. Mi mente daba vueltas. Yo había solicitado esa tarjeta adicional para David, para gastos de trabajo y emergencias. Se suponía que en ese momento estaba registrándose para un vuelo a Londres. Entonces, ¿por qué exactamente en ese instante su tarjeta estaba siendo utilizada para comprar joyas en Manhattan? Solo había dos posibilidades. La primera, su tarjeta había sido clonada o robada. La segunda, él no estaba en el aeropuerto. Respiré hondo, intentando calmarme. Mi experiencia trabajando bajo presión me había enseñado a no entrar en pánico. Marqué el número de atención del banco. Mi voz salió fría, firme, sin el más mínimo temblor. Buenos días. Soy la titular principal de la tarjeta número. Acabo de recibir una notificación de una transacción de alto valor que sospecho es fraudulenta. Exijo el bloqueo inmediato de todas las tarjetas asociadas a esta cuenta, incluyendo la principal y todas las adicionales. La operadora confirmó mis datos y ejecutó la solicitud de inmediato. Cuando colgué, me quedé en el coche, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Si la tarjeta hubiera sido robada, David me habría llamado enseguida. Pero mi teléfono estaba en silencio. Intenté llamarlo. El número al que ha llamado no está disponible. Su teléfono estaba apagado, lo cual encajaba con estar abordando un avión. Pero, ¿y esa transacción? Ningún ladrón sería tan descarado como para entrar a una tienda de lujo y gastar $20,000 en joyas. Hay cámaras por todas partes. Un pensamiento terrible se abrió paso en mi mente. David había mentido. No iba a Londres. Estaba en Nueva York, y había gastado ese dinero en diamantes para otra mujer. Recordé su mirada evasiva la noche anterior, la llamada secreta en el balcón, su prisa esa mañana. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en una imagen aterradora. No fui a la oficina. Di un giro en U y conduje hacia el centro. Necesitaba saber la verdad. Pero en el camino comprendí que no podía simplemente entrar en la tienda y exigir ver las cámaras de seguridad. No se las mostrarían a una particular. Aparqué cerca de un café tranquilo y pedí un café negro, sin azúcar. El amargor me ayudó a recomponerme. Abrí la aplicación bancaria en el teléfono y revisé el historial de movimientos.
Además de esa enorme suma, encontré varios cargos más pequeños durante la última semana. Restaurantes y tiendas de ropa femenina en las que yo nunca había estado. La intuición de una mujer nunca se equivoca. Había sido engañada. Una mentira fría, calculada. Mi esposo, el hombre con el que compartía la cama, había montado toda una actuación perfecta para engañarme. Dejó a sus padres mayores a mi cargo mientras él se divertía en algún lugar con el dinero que habíamos ganado con nuestro esfuerzo, sudor y sacrificio. Las lágrimas llenaron mis ojos, calientes y saladas. Pero me las sequé de inmediato. Llorar ahora no servía de nada. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber exactamente dónde estaba David, y qué estaba haciendo. Pensé en Tyler, mi mejor amigo de la universidad, que ahora trabajaba en tecnología y tenía muchos contactos. Lo llamé. Tyler, soy Eleanor. ¿Puedes ayudarme con algo urgente? Necesito localizar y seguir los movimientos de alguien. Es cuestión de vida o muerte para mí. Al otro lado de la línea, Tyler notó la gravedad en mi voz y aceptó de inmediato. Colgué, mirando la calle llena de gente. La lluvia del día anterior había cesado y el sol empezaba a salir. Pero dentro de mí, la tormenta recién comenzaba. No iba a dejar esto así. Si David se atrevió a traicionarme, lo iba a pagar caro. Esa noche regresé a casa. Ya no quedaba rastro de las risas de la mañana. En su lugar, reinaba una atmósfera pesada, opresiva. Apenas entré, me encontré con un desastre increíble. Cáscaras de semillas de girasol esparcidas por el suelo del salón, vasos vacíos sobre la mesa de centro, el televisor a todo volumen con un programa de comedia. Mi suegro dormía en el sofá, con los pies apoyados en el reposabrazos, roncando fuerte, y mi suegra estaba rebuscando dentro del refrigerador. Al verme, Teresa no preguntó si estaba cansada del trabajo. Cerró la puerta del refrigerador de golpe y dijo con tono de reproche: ¿Dónde estabas? Tu suegro y yo estamos muriéndonos de hambre. La cena no está lista. ¿Decidiste dejarnos sin comer a estos viejos? Miré el reloj. Eran apenas las 6:30 de la tarde. Normalmente, a esa hora yo todavía estaría trabajando. Conteniendo mi irritación, dejé el bolso en una silla y respondí con calma. Acabo de llegar del trabajo, Teresa. Hay arroz y comida en la casa. Podrían haber puesto a cocinar el arroz. Teresa me lanzó una mirada fulminante, se puso las manos en la cintura y se acercó. Ah, así que ahora te haces la lista. Apenas tu esposo salió por la puerta y ya estás mostrando las uñas. Soy tu suegra. Vine aquí a descansar, a disfrutar de los frutos del trabajo de mi hijo, no a ser tu sirvienta. Mi hijo se mata trabajando para mantener esta casa, y lo único que tienes que hacer es atender a sus padres, y aún así te quejas. La miré directamente a los ojos, sin apartar la mirada. Antes lo toleraba para mantener la paz en la familia, por respeto a David. Pero ahora, sabiendo que me había engañado, ese respeto había desaparecido. Tienes razón, Teresa. Yo también trabajo y gano dinero. La mitad de este departamento fue comprada con mi dinero. No te estoy pidiendo que seas mi sirvienta, pero yo tampoco soy una empleada doméstica. La boca de Teresa se abrió de par en par. Seguramente nunca esperaba una respuesta así de mi parte. Estaba a punto de gritar, pero la detuve con un gesto. Estoy cansada y no quiero discutir. Pero como vamos a vivir juntas durante mucho tiempo, creo que necesitamos establecer algunas reglas para evitar conflictos. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, me lo bebí de un solo trago y regresé al salón, donde mi suegro ya se había despertado y miraba la escena con confusión. Hablé con claridad. Primero, la comida. Yo trabajo todo el día y solo puedo encargarme de la cena. El desayuno y el almuerzo son responsabilidad de ustedes. Yo compraré los alimentos y los dejaré en el refrigerador. Quien coma, limpia. Los platos se lavan inmediatamente, no se acumulan en el fregadero. Teresa soltó un grito. ¿Cómo te atreves? No la dejé terminar y continué. Segundo, la limpieza. Tenemos suelos de madera. Deben caminar con cuidado y no tirar basura al piso.
Cada uno limpia su propia habitación, y nadie entra en mi dormitorio sin mi permiso. Finalmente, marqué cada palabra. Tercero, respeto por el espacio personal. Llego cansada del trabajo y necesito descansar. Les pido que hablen más bajo y que bajen el volumen del televisor después de las 10 de la noche. El rostro de Teresa se tornó morado. Se giró hacia George y gritó: ¿Estás viendo esto? ¿Ves cómo a tu nuera se le subieron los humos? David apenas se fue y su esposa ya quiere echar a sus padres de la casa. Dios mío, ¿por qué merezco este castigo? George también frunció el ceño. Su voz se volvió más grave y autoritaria. Eleanor, ¿no te da vergüenza? Somos tus mayores, y tú, como joven, debes respetarnos. ¿Quién te crees para venir a imponer condiciones? Esta casa es de mi hijo, y nosotros viviremos aquí como queramos. Sonreí con amargura. Señor, la escritura de este departamento está a nombre de ambos. La mitad del dinero para la entrada fue aportado por mis padres. La otra mitad la pagamos David y yo con una hipoteca. David no está. Yo soy la responsable de esta casa ahora. Solo quiero que todos respetemos unas reglas para poder trabajar y pagar la hipoteca. Si no les parece bien, siempre pueden volver a su pueblo. Allí tienen más espacio. Mis palabras cayeron como un balde de agua fría. Ellos sabían perfectamente que en su pequeño pueblo no tenían aire acondicionado central ni las comodidades de este lugar. Teresa se quedó en silencio, pero sus ojos ardían de odio. Está bien, ya verás. Voy a llamar a David. Veremos cómo pone en su lugar a su esposa. Tomó su teléfono y comenzó a marcar desesperadamente el número de David. Pero, por supuesto, solo obtuvo tonos interminables o el mensaje de que el número no estaba disponible. La observé intentar llamar una y otra vez, en vano, y sonreí por dentro. Tu hijo está demasiado ocupado divirtiéndose con su amante. No tiene tiempo para tus quejas. Esa noche no preparé la cena. Me fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Afuera, podía oír los gritos de mi suegra y el ruido de platos. Me puse auriculares, encendí música instrumental y traté de aislarme del caos. Necesitaba conservar mis fuerzas. Esta guerra apenas comenzaba, y yo tenía que ganarla. La primera noche sin mi esposo, no me sentí sola. Me sentí más fuerte que nunca. Me dije a mí misma: Eleanor, no puedes ser débil. Tienes que protegerte, y proteger lo que es tuyo. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Me maquillé con cuidado, elegí un traje elegante azul marino y me puse el blazer para verme más seria. Al salir de mi habitación, ignoré la mirada furiosa de mi suegra, que estaba comiendo un sándwich en la mesa, y me dirigí hacia la puerta. Ese día no iba a la oficina, sino a reunirme con mi abogado, el señor Miller. La oficina del señor Miller estaba en el 11º piso de un edificio tranquilo. Era un conocido de muchos años, famoso por su mente aguda y su dedicación. Coloqué sobre su escritorio una carpeta con los extractos bancarios que había impreso esa mañana. Por favor, vea si es posible rastrear este dinero. El señor Miller, ajustándose las gafas, tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos con atención. El despacho quedó en silencio, interrumpido solo por el sonido del papel. 15 minutos después, levantó la mirada. Su expresión era seria. Eleanor, la situación es más complicada de lo que imaginas. Mis asociados revisaron estas transacciones. Durante los últimos 6 meses, tu esposo transfirió en pequeñas cantidades un total de $150.000 a la cuenta de una tal Sofía Víctor. $150.000. Esas palabras retumbaron como un trueno en un cielo despejado. Me zumbaban los oídos. Era todo nuestro ahorro de 7 años de matrimonio, más los ingresos de inversiones que yo había acumulado con tanto esfuerzo. Habíamos acordado usar ese dinero a fin de año para comprar una casa. Y ahora, Sofía Víctor. El nombre me resultaba familiar. Forcé mi memoria. Claro. Sofía, una expasante en la empresa de David, 2 años atrás. La había visto una vez en una fiesta de Navidad de la empresa.
Una joven con una voz dulce, casi empalagosa, y unos ojos brillantes que siempre parecían a punto de llorar. En ese entonces, siempre estaba cerca de David, llamándolo señor David con un suspiro. Incluso la había elogiado por sus modales, sin imaginar que estaba criando una serpiente en mi propio pecho. El señor Miller continuó su análisis. Su voz era tranquila, pero cada palabra me atravesaba. Las transferencias fueron muy inteligentes. A veces de $7.500, otras de 1.500. En la descripción siempre figuraba pago de bienes o compra de materiales. Si no se observa el conjunto, es muy difícil notar algo extraño. Esta Sofía tiene 24 años, es de un pequeño pueblo en Georgia. Oficialmente no trabaja en ningún lugar, pero hace 2 meses compró un apartamento de lujo en Austin a su nombre. Apreté el puño con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la piel. David había estado planeando esto desde hacía mucho tiempo. Estaba desviando nuestros bienes para construir un nido de amor con su amante. $150.000. Eran mi esfuerzo, mis lágrimas, mis noches sin dormir. Eran los momentos en los que me privé de cosas. Y él lo tomó todo, para dárselo a otra mujer. ¿Qué hago ahora, señor Miller? No puedo perder ese dinero. Me miró con comprensión. Ahora mismo, lo más importante es que mantengas la calma. Tenemos pruebas del movimiento de fondos, pero para recuperarlos necesitamos demostrar que eran bienes conyugales y que las transferencias se hicieron sin tu consentimiento, con la intención de ocultarlos. Te ayudaré a redactar la demanda de divorcio y la solicitud de medidas cautelares para congelar sus activos. Pero primero, necesitas averiguar exactamente dónde está David ahora. Asentí. En mis ojos ardía un fuego de odio. Lo encontraré. Gracias. Al salir de la oficina del abogado, me senté en el coche con un nudo en la garganta. Miré a la gente en la calle, todos apurados en sus vidas. ¿Cuántas otras mujeres estarían siendo engañadas en ese mismo momento? Recordé las palabras dulces de David. Todo lo hago por nuestra familia. Te amo más que a nada. Eran solo palabras vacías. Abrí mi teléfono y miré nuestra foto de boda, que tenía como fondo de pantalla. En la imagen, David sonreía, sosteniendo mi mano con fuerza. Ahora, solo sentía asco. Cambié el fondo por una pantalla negra. Desde ese día, David estaba muerto para mí. Lo único que quedaba era un enemigo llamado David Miller. Fui a su empresa. Necesitaba hablar con su jefa. La farsa del viaje de trabajo a Londres tenía que terminar. Quería ver qué quedaba de David cuando su máscara cayera. La oficina de David estaba en un moderno edificio de vidrio. Entré al vestíbulo, respirando hondo para recomponerme. No había ido a hacer un escándalo. Había ido como una esposa preocupada, inquieta por el destino de su marido. El disfraz perfecto para desenmascarar la mentira. La recepcionista me reconoció y sonrió. Buenos días, señora Miller. ¿Viene a ver al señor Miller? Está de vacaciones. Le devolví la sonrisa, educada y contenida. Hola, Amy. En realidad vengo a ver a la directora, la señorita Anderson, por un asunto personal. Tengo una cita. Mentí. No tenía ninguna cita, pero como esposa de un jefe de departamento, estaba segura de que la señorita Anderson me dedicaría unos minutos. Subí hasta su oficina y toqué la puerta. Adelante. Empujé la puerta y entré. La señorita Anderson estaba inclinada sobre unos documentos. Se quitó las gafas y, al verme, mostró sorpresa. Oh, Eleanor, ¿eres tú? ¡Qué sorpresa! ¿Ha pasado algo? Siéntate, por favor. ¿Quieres un poco de agua? Me senté frente a ella, con las manos sobre el regazo, intentando parecer lo más ingenua posible. Buenos días, señorita Anderson. Disculpe la visita inesperada. Es que mi esposo, David, se fue a Londres tan de repente ayer que, con todo el apuro, olvidé pedirle su dirección exacta para enviarle unos medicamentos. Se fue tan rápido que probablemente aún no tuvo tiempo de conseguir un teléfono nuevo. No logro comunicarme con él. Vine a pedirle el contacto de la sucursal en Londres.
La señorita Anderson me miró, abriendo los ojos con asombro. Frunció el ceño, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿A qué Londres te refieres? ¿David se fue a Londres? Ahora me tocó a mí fingir sorpresa. Sí, dijo que la empresa lo enviaba para una capacitación avanzada y para gestionar la sucursal en Londres durante 4 años. Salió ayer a las 10 de la mañana. La señorita Anderson soltó una pequeña risa, pero en ella había desconcierto y seriedad. Eleanor, ¿estás segura de que no hay un error? Nuestra empresa no tiene ninguna sucursal en Londres. Y aunque hubiera algún proyecto, David no sería quien iría. Ayer mismo presentó una solicitud de vacaciones de 2 semanas. En la solicitud indicaba que su esposa estaba gravemente enferma y que necesitaba quedarse en casa para cuidarla y luego llevarla a tratarse a la clínica Mayo. Me quedé completamente paralizada. Como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Una esposa gravemente enferma? Se atrevió a usar mi salud, mi vida, como excusa para divertirse. Prácticamente me había sentenciado con tal de obtener vacaciones y disfrutar con su amante. La rabia hervía dentro de mí, pero la contuve. Fingiendo solo sorpresa y un dolor profundo, hablé con voz temblorosa. ¿Habla en serio? Él dijo que su esposa estaba enferma, pero yo estoy perfectamente bien. Estoy trabajando. ¿Por qué diría algo así? La señorita Anderson era una mujer inteligente. Al ver mi reacción y las inconsistencias en la historia de David, comenzó a comprender lo que ocurría. Se levantó, rodeó su escritorio y apoyó suavemente una mano en mi hombro. Eleanor, cálmate. Te confirmo oficialmente que no hubo ninguna decisión de enviarlo a Londres por trabajo. El hecho de que haya mentido tanto a ti como a la empresa es una falta grave de ética profesional. ¿Estás segura de que se fue? Asentí. Esta vez, las lágrimas eran reales, de humillación. Yo misma lo llevé al aeropuerto, pero esta mañana descubrí que su tarjeta fue utilizada para comprar joyas en Manhattan. Levanté la mirada hacia ella. Señorita Anderson, fui engañada. Me engañó a mí. Y también engañó a sus propios padres. La señorita Anderson suspiró y negó con la cabeza. ¡Qué descaro! Jamás esperé algo así de él. No te preocupes. Revisaré todo su historial laboral antes de procesar nada. Si también engañó a la empresa, no lo dejaré pasar. Y en cuanto a tus asuntos personales, manéjalos con calma. Si necesitas ayuda con documentos, avísame. Agradecí en voz baja y me retiré. Al salir de su oficina, vi que el cielo sobre Manhattan se había vuelto gris. Todo estaba completamente claro. No había viaje de trabajo, no había futuro brillante. Solo un esposo despreciable, un mentiroso profesional, gastando mi dinero para construir castillos en el aire con otra mujer. David había quemado todos sus puentes. Creyó que yo era una ama de casa ingenua que solo sabía asentir. Se equivocó. Cuando una mujer es acorralada, responde con más fuerza que cualquier tormenta. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Señor Miller, puede proceder. Quiero que congele todo. Quiero que no le quede ni un solo centavo a su nombre. Vamos a ver cuánto dura su amor verdadero con esa mujer. Me alejé. El sonido de mis tacones sobre el mármol era frío, decidido. El juego recién comenzaba. A la mañana siguiente, llegué a la oficina con una mentalidad completamente distinta. Antes, mis pensamientos giraban en torno a qué cocinar, si a mi esposo le gustaría, si mis suegros se sentirían cómodos. Ahora, todo estaba enfocado en un solo objetivo. Mi trabajo, y mi plan de venganza. Llevaba un traje blanco sofisticado, los labios pintados de un rojo más intenso, y entré a la sala de reuniones como una comandante. Ese día tenía una reunión importante con socios extranjeros para cerrar un contrato del próximo trimestre. Un proyecto en el que había puesto todo mi esfuerzo. La reunión era tensa. Yo estaba frente a la pizarra analizando la estrategia de mercado cuando mi teléfono, sobre la mesa, comenzó a vibrar sin parar. Miré la pantalla. Era mi suegra. Rechacé la llamada, giré el teléfono y continué con mi presentación. Un minuto después, volvió a vibrar.
Y otra vez. Teresa llamó 5 veces seguidas. Los socios me miraron con cierta preocupación. Sonreí, pedí disculpas y salí un momento para atender, temiendo que hubiera ocurrido algo grave en casa. Apenas respondí, el grito agudo de mi suegra explotó en mi oído, resonando en el pasillo vacío. Eleanor, Eleanor, ven a casa ahora mismo. Tu suegro está enfermo, se está muriendo. Se cayó, está echando espuma por la boca. Ven rápido, llévalo al hospital. Yo soy vieja, débil. ¿Cómo se supone que lo levante? Su voz era estridente. Sonaba alterada, pero aún así detecté un matiz de exageración. Si George realmente estuviera tan grave, lo primero sería llamar a emergencias, no a su nuera que estaba trabajando a kilómetros de distancia. Pregunté con calma, con frialdad. ¿Qué le pasa exactamente, Teresa? ¿Dónde está? Ella gritó aún más fuerte. Está aquí, en el suelo. Seguro le subió la presión. Eres una nuera sin corazón. Tu esposo no está y tú deberías ocupar su lugar, cuidar a sus padres. Vuelve inmediatamente. Miré mi reloj. Desde la oficina hasta casa tardaría al menos 45 minutos sin tráfico. Y era hora pico, lo que significaba más de 1 hora. Si mi suegro realmente hubiera sufrido algo grave, no llegaría a tiempo. Pero recordé esa misma mañana, antes de salir, George estaba sentado, tomando té, había comido 2 tazones de avena y tenía un aspecto saludable, con buen color en el rostro. Además, la caja de pastillas para la presión que yo había comprado estaba intacta. Él nunca olvidaba tomarlas por la mañana. Lo entendí de inmediato. Era otra maniobra para obligarme a volver a casa, o sabotear mi trabajo. Quizás Teresa solo quería demostrar su autoridad, como si yo tuviera que dejarlo todo al instante por ella. Quería que abandonara una reunión importante, para correr a casa y encontrar a su esposo quejándose y pidiendo sopa. Respiré hondo. No iba a ceder. Teresa, escúchame con calma. Estoy en una reunión muy importante con el director general. No puedo irme ni un minuto. Si me voy ahora, puedo perder mi trabajo, y con eso, el dinero con el que vivimos todos. Teresa ya estaba lista para soltar una catarata de insultos, pero la interrumpí. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Voy a llamar a emergencias ahora mismo. Enviarán una ambulancia directamente a la casa. Son profesionales, tienen oxígeno, camillas. Le darán primeros auxilios y lo llevarán rápido al hospital. Quédate en casa y espera a los paramédicos. Y colgué sin darle tiempo a responder. De inmediato llamé a emergencias, di la dirección y describí el estado del paciente tal como lo había hecho mi suegra. Por supuesto, enfatizando todos los síntomas graves para que llegaran rápido. Luego regresé a la sala de reuniones, sonreí, pedí disculpas y terminé mi presentación de manera impecable. Unos 20 minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un número desconocido. Probablemente los paramédicos. Salí nuevamente. ¿Hola? ¿Es usted familiar del paciente George Miller? Somos los paramédicos. Estamos en la dirección que nos dio, pero nadie responde a la puerta. Llamamos al teléfono fijo. Alguien contestó, dijo que nos habíamos equivocado de número y colgó. Sonreí para mis adentros. Tal como imaginaba, una actuación. Al ver la ambulancia con las luces encendidas en la entrada del edificio, Teresa debió asustarse, temiendo abrir la puerta y que se descubriera su mentira, y además tener que pagar el servicio. Respondí al paramédico con una ansiedad apenas fingida. Dios mío, mi pobre suegra debe estar muy alterada. Se habrá confundido. Doctor, por favor, golpee más fuerte. Dígales que fui yo, su nuera, quien los llamó. Y si no abren, pídale al portero que ayude a abrir la puerta. Mi suegro podría estar muriéndose ahí dentro. Conocía bien a mi suegra. Más que nada en el mundo, temía perder la reputación frente a los vecinos, y gastar dinero innecesariamente. Y efectivamente, 5 minutos después, Teresa me llamó. Su voz era baja, sumisa, nada que ver con la agresividad de antes.
Eleanor, no necesitamos una ambulancia. Tu suegro ya está mejor. Solo fue una bajada de azúcar. Le di un vaso de agua con azúcar y se recuperó enseguida. Diles que se vayan, si no, se va a armar un escándalo en todo el edificio. Los vecinos se van a reír de nosotros. Respondí con frialdad. ¿Cómo que no necesitan ambulancia, Teresa? Dijiste que estaba en el suelo, echando espuma por la boca. Con la salud de una persona mayor no se juega. Ya pagué la llamada y el servicio. Los paramédicos ya están ahí. Que lo revisen, para quedarnos tranquilas. Si le pasa algo, no me lo perdonaría nunca. Me negué rotundamente a cancelar. Al final, Teresa no tuvo más remedio que abrir la puerta. Los paramédicos entraron, y delante del portero y de varios vecinos curiosos, le tomaron la presión y el pulso a George. El resultado, estaba perfectamente sano. Presión normal, como la de un hombre joven. Los paramédicos los reprendieron por la falsa alarma y por hacer perder recursos. Teresa tuvo que pagar el servicio de ambulancia, humillada y de mala gana. Esa noche, cuando regresé del trabajo, el departamento estaba en un silencio sepulcral. George miraba la televisión con gesto serio. Teresa, al verme, solo me lanzó una mirada llena de rabia, pero no se atrevió a gritar ni a discutir como antes. Había entendido que ya no era la nuera sumisa que podía manipular. Había usado su propia estrategia, para enseñarle una lección. Fui a mi habitación, me cambié y luego fui a la cocina a prepararme unos fideos instantáneos. No pregunté por la salud de mi suegro. Ya sabía que estaba más sano que yo. Mi actitud fría fue una declaración silenciosa de guerra. Nada más de manipulaciones con enfermedades. Desde ese día, en esa casa, todo se haría bajo mis reglas. Al tercer día desde la partida de David, me encontré con Tyler en nuestro café favorito en el West Village. Tyler había llegado antes y estaba sentado en un rincón discreto, con expresión seria. Era mi mejor amigo desde la universidad, y el único en quien podía confiar en ese momento. Trabajaba en tecnología y sabía cómo encontrar información en redes sociales y bases de datos inaccesibles para la mayoría. Apenas me senté, Tyler empujó en silencio una tableta hacia mí. En la pantalla había una fotografía ampliada con gran claridad. Un amigo mío tomó esto ayer por la mañana en el aeropuerto de Miami. Vio a esta pareja. Estaban muy cariñosos, y el rostro del hombre le resultó familiar. Así que tomó la foto, por si acaso. Mírala bien. Contuve la respiración y miré la imagen. No había margen de error. El hombre con camisa hawaiana colorida, pantalones cortos blancos y sombrero, era David. Mi esposo. No se parecía en nada a un ejecutivo en viaje de trabajo a Londres. A su lado, una joven con un vestido sugerente sin espalda se apoyaba en su hombro, sonriendo ampliamente. Era Sofía, la pasante. Estaban en el vestíbulo de un resort lujoso de 6 estrellas en South Beach. La mano de David rodeaba firmemente su cintura, y la de ella descansaba con posesividad sobre su pecho. Pero lo que realmente hizo hervir mi sangre no fue su cercanía. Fue el objeto brillante en la muñeca izquierda de Sofía. Amplié la imagen todo lo que pude. En su delgada muñeca blanca brillaba un Rolex Datejust con incrustaciones de diamantes. Recordé que un mes atrás, David había llegado a casa presumiendo de haber recibido un gran bono por un proyecto. Dijo que quería comprarse un buen reloj para verse más profesional en reuniones. Yo le creí. Incluso me alegré por él. Ahora entendía la verdad. Con nuestro dinero, había comprado 2 relojes. Uno para él, y otro para ella. Un Rolex de mujer, uno con el que yo había soñado, pero que nunca quise comprar por no gastar de más. Ahora brillaba, en la muñeca de su amante. Mis ojos se nublaron de rabia. La traición, la humillación, me desbordaban. Tyler me miró preocupado. Eleanor, ¿estás bien? Encontré algo más. Reservaron una villa con vista al mar en el complejo Emerald Coast por 7 días. La habitación cuesta $5,000 por noche. La reserva está a nombre de David Miller. $5,000 por noche. 7 noches.
$35.000. Más los vuelos en primera clase, comida, regalos. Ese viaje costaba cerca de $50.000. Y en casa, mi suegra discutía conmigo por cada pequeño gasto. David siempre se quejaba de problemas en la empresa, de que le reducían los bonos, para darme menos dinero para el hogar. Pero para su amante, derrochaba sin límites. Me limpié las lágrimas y miré a Tyler con determinación. Estoy bien. Gracias, Tyler. Esta foto y la información de la reserva son pruebas clave para el juicio. Tyler asintió. Guardé todos los datos. Incluso su publicación en redes sociales con ubicación. La subió solo para amigos cercanos, pero logré acceder. Está presumiendo que su futuro esposo le organizó una luna de miel adelantada. Futuro esposo. Luna de miel. Esas palabras eran sal en la herida. ¿Qué le había prometido David? ¿Que volvería para divorciarse de su vieja esposa y casarse con ella? ¿Que yo era solo una mujer ingenua que mantenía el hogar mientras él disfrutaba? Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la piel. Muy bien, David. ¿Quieres jugar a ser rico en un resort? Te voy a mostrar lo que le pasa a un falso millonario. Ahora estás en el paraíso, pero voy a enviarte directo al infierno. Miré a Tyler. Ayúdame con una cosa más. Vigila toda su actividad en redes. Yo voy a ver al señor Miller ahora. Es hora de cerrar el grifo. Me levanté y acomodé mi ropa. El dolor inicial se había transformado en fuerza. Ya no era la esposa dócil y sumisa. Soy Eleanor, directora de marketing, y voy a usar mi frialdad para hacer justicia. Esa fotografía sería el boleto de salida de David de mi vida. Sin nada. En la oficina del señor Miller había mucha gente, pero él priorizó mi caso. Coloqué sobre su escritorio todas las pruebas recientes que Tyler y yo habíamos reunido, la foto de Miami, la reserva del resort y el comprobante de la compra del Rolex en la Quinta Avenida justo antes de su partida. El abogado examinó cada documento con atención y asintió, satisfecho. Excelente, Eleanor. Con estas pruebas tenemos fundamentos sólidos para solicitar medidas cautelares. Las acciones de David indican claramente un intento de ocultar bienes. La transferencia de $150.000 a Sofía y los gastos de lujo bajo el pretexto de un viaje de trabajo son bases legales contundentes. Me senté frente a él, con la espalda recta. Mi voz no temblaba. Señor Miller, quiero iniciar hoy mismo el divorcio unilateral. Y quiero que el tribunal ordene el congelamiento de todas las cuentas bancarias a nombre de David Miller, incluyendo su salario y sus cuentas de inversión. Además, quiero que se imponga una restricción sobre su Mercedes para que no pueda venderlo. El señor Miller me miró con una mezcla de empatía y respeto. Eleanor, ¿lo has pensado bien? Una vez que presentemos la demanda y se congelen los activos, no habrá vuelta atrás. Tu matrimonio, en la práctica, habrá terminado, aunque legalmente lleve algo de tiempo. Sonreí con amargura. ¿Volver atrás? Él cerró todos los caminos en el momento en que se subió a ese avión rumbo a Miami con ella. No tengo nada de qué arrepentirme. Solo me arrepiento del esfuerzo que invertí en esta familia falsa. Hágalo todo lo más rápido posible. Quiero que sus tarjetas se conviertan en plástico inútil esta misma noche, o mañana por la mañana. El abogado asintió y llamó de inmediato a un asistente para preparar los documentos. Observé cómo las líneas aparecían en la pantalla del ordenador. Solicitud de disolución del matrimonio, petición de medidas cautelares. Términos legales fríos, que ahora eran mis armas. Trabajamos sin pausa durante 3 horas para preparar todo. Firmé la solicitud con una mano firme y decidida. Mi firma nunca se había visto tan clara, tan libre. Era la firma de mi liberación. Después, el señor Miller y yo fuimos al tribunal de familia para presentar los documentos. Gracias a la preparación meticulosa, la urgencia del caso y el alto riesgo de ocultamiento de bienes, el juez aceptó revisarlo con rapidez. Depositamos la fianza, un procedimiento obligatorio para congelar las cuentas. La pagué con mis ahorros personales, sin dudar. Al final del día, salió la resolución judicial.
Un documento con el sello del tribunal ordenando a todos los bancos correspondientes congelar las cuentas de David Miller. Otra copia fue enviada al organismo de tránsito para impedir cualquier operación con su Mercedes. Con esa decisión en mis manos, sentí que un peso se desprendía de mis hombros. El flujo de dinero había sido cortado. David ya no podía sacar ni un solo centavo de nuestros bienes para complacer a su amante. Salí del tribunal. El sol de la tarde iluminaba el patio de baldosas rojizas. Llamé a Tyler. Ya está hecho. La red está tendida. Ahora solo queda esperar a que el pez caiga. Del otro lado, Tyler soltó una risa alegre. Perfecto. Estoy seguro de que esta noche habrá tormenta en Miami. Y tú descansa. Vas a necesitar fuerzas para la batalla con los dos viejos en casa. Al mencionar a mis suegros, hice una mueca. Pero ya no les tenía miedo. Las cartas estaban en mi mano. El departamento donde vivo está legalmente a nombre de ambos, pero la mayor parte del dinero fue un regalo de mis padres. No iba a permitir que siguieran dominando mi territorio. Conduje de regreso a casa con una sensación de victoria. David, pensaste que eras el más listo. Pensaste que podías engañarme y disfrutar la vida. Te equivocaste. Cuando el amor de una mujer se termina, se vuelve más implacable que cualquier hombre. Disfruta tu última cena de lujo esta noche, porque mañana serás pobre, en el sentido literal de la palabra. Llegué a casa cuando ya era completamente de noche. Apenas entré, me golpeó un fuerte olor a comida. El salón parecía un campo de batalla. Latas de cerveza vacías, huesos de pollo tirados directamente sobre la mesa de centro. El televisor a todo volumen con música. George estaba sentado en el sofá, con los pies sobre el reposabrazos, fumando un cigarrillo. La ceniza caía directamente sobre mi costoso suelo de madera. Teresa estaba recostada en el otro sofá, pegada al teléfono, riéndose a carcajadas. Al verme, ni siquiera me saludaron ni se molestaron en limpiar. Teresa me miró de arriba abajo y dijo con sarcasmo: «Oh, la señora directora se digna a aparecer. No hiciste la cena, ¿verdad? ¿Decidiste dejar morir de hambre a los padres de tu esposo? Tuvimos que pedir comida. Gastamos un montón de dinero». No dije nada. Caminé en silencio, apagué el televisor y luego le quité el cigarrillo a George de la mano, apagándolo en el cenicero. Mis acciones los dejaron atónitos. «¿Qué estás haciendo, insolente?», rugió George, con el rostro enrojecido. Me quedé en medio del salón, mirándolos con una frialdad cortante. «Lo siento, señor. Pero en esta casa no se fuma. Lo dije el primer día. Y hoy tengo un mensaje importante para ustedes». Saqué de mi bolso una hoja tamaño A4 y la lancé sobre la mesa, junto a los restos de comida. Era una notificación redactada por el señor Miller, que yo había simplificado. «Esto es un aviso de terminación de su residencia aquí. Les exijo que hagan sus maletas y abandonen este departamento en un plazo de 3 días». El aire pareció congelarse. La boca de Teresa quedó abierta, sus ojos desorbitados. «¿Qué estás diciendo? ¿Nos estás echando? Esta casa es de mi hijo». «¿Con qué derecho? ¿Te volviste loca?». Sonreí con ironía. «Esta casa está a nombre de ambos, pero el 90% del dinero para comprarla fue un regalo de mis padres. David aportó solo una pequeña parte con una hipoteca, que ahora estoy pagando yo. David se fue con otra mujer, llevándose todos nuestros ahorros. No tengo ninguna obligación de mantener ni servir a los padres de un hombre que se divierte con otra persona». George se levantó de un salto, señalándome con el dedo tembloroso. «Tú, estás difamándolo. Nuestro David se fue a Londres para darle orgullo a la familia. Y tú, esposa infiel, quieres robarle la casa. Voy a llamarlo. Él se encargará de ti». Saqué mi teléfono con calma, abrí la foto de David y Sofía en Miami y se la mostré. «Miren bien. ¿Este es el Londres de su hijo? Esto es Miami. Y esta mujer, es su amante. Mintió sobre el viaje de trabajo para llevarla a un resort, gastando miles, y dejó a su esposa en casa cuidando a sus padres. ¿Qué tienen que decir ahora?
Teresa me arrebató el teléfono, mirando fijamente la imagen. Reconoció de inmediato a su hijo, y a la joven a su lado. Su rostro pasó del rojo al pálido. Pero el instinto ciego de proteger a su hijo fue más fuerte. Me lanzó el teléfono y gritó: «Es falso. Seguro es un montaje. Todo lo inventaste por celos. Mi hijo es un hombre bueno y decente. Nunca haría algo así. Y aunque hubiera ido a divertirse, ¿cuál es el problema? Un hombre puede tener varias mujeres. Es tu culpa. No supiste retener a tu esposo, y ahora quieres echar a sus padres». Negué con la cabeza, con una mezcla de lástima y cansancio. Incluso ahora, justificaban todo. Mi paciencia se había agotado. Piensen lo que quieran. La verdad seguirá siendo la verdad. Ya inicié el divorcio. El tribunal ordenó congelar todos los bienes de David. Y en cuanto a este departamento, soy la propietaria legítima. Les doy 3 días. Si al final de ese plazo no se han ido, llamaré a la administración del edificio y a un oficial judicial para que retiren sus cosas. Luego no se quejen. Dicho eso, me di la vuelta y me fui a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Detrás de mí quedaron los gritos y las maldiciones de Teresa, y el sonido de George marcando el número de David una y otra vez. Escuché a Teresa gritar al teléfono: «Hijo, responde. Tu esposa nos está echando». Pero la única respuesta fue el silencio de una línea inactiva. O quizá David estaba demasiado ocupado con su amante como para contestar. Esa noche, me acosté escuchando sus lamentos. Pero en mi interior, no había ni una sola duda. La bondad mal dirigida es estupidez. Había sido estúpida durante demasiado tiempo. Era hora de poner mi vida en orden. Y el primer paso era sacar de mi casa a las personas que no lo merecían. En 3 días, la paz volvería a ese departamento. Tal vez estaría vacío, pero al menos estaría limpio. Solo más tarde, cuando todo se calmó, supe los detalles de aquella noche fatídica en Miami. Una noche que David recordaría por el resto de su vida. Esa noche, en el restaurante de 5 estrellas del complejo Emerald Coast, reinaba una atmósfera romántica: velas, flores, el sonido de las olas. David y Sofía disfrutaban de una cena de lujo: langosta, carne wagyu y vino tinto caro. David vestía un elegante traje blanco. Sofía llevaba un deslumbrante vestido de noche con un collar de perlas. Levantaron sus copas por su futuro feliz, uno en el que David se divorciaría de su esposa y se casaría con Sofía. Cuando la cena terminó, el camarero trajo la cuenta: $2.000. David sonrió con superioridad, sacó su tarjeta de crédito platino de la billetera y, con aire importante, la colocó dentro de la carpeta. Se giró hacia Sofía, susurrándole promesas dulces sobre ir de compras al día siguiente y comprarle bolsos de diseñador. 5 minutos después, el camarero regresó, visiblemente confundido. Se inclinó ligeramente y dijo en voz baja: «Lo siento, señor, pero su tarjeta ha sido rechazada. El terminal marca error. El pago no se ha procesado. ¿Podría revisarlo o usar otra tarjeta?» David frunció el ceño, incómodo frente a su cita. Debe ser un problema de su terminal. Esta tarjeta tiene un límite de $150.000. ¿Qué error podría haber? Bien, pruebe con esta. Sacó otra tarjeta, una Visa Platino, de otro banco. El camarero se retiró y volvió poco después, negando con la cabeza con gesto apologético. «Esta tampoco funciona, señor. La tarjeta ha sido bloqueada por el banco emisor». En ese momento, David empezó a sudar. Revisó toda su billetera, sacando todas sus tarjetas: débito, crédito, 5 en total. Las 5 fueron rechazadas o devolvían mensajes de bloqueo temporal. La sonrisa en el rostro de Sofía desapareció. La sospecha comenzó a reflejarse en sus ojos. Las personas alrededor empezaron a murmurar y a mirar. Un supuesto millonario incapaz de pagar la cena. ¡Qué situación tan vergonzosa! El gerente del restaurante se acercó. Seguía siendo educado, pero su voz tenía cierta rigidez. «Señor Miller,
El sistema indica que todas sus tarjetas son inválidas. Le pedimos que salde la cuenta en efectivo o mediante transferencia. Además, la recepción nos informa que la tarjeta utilizada para garantizar su estancia de 7 noches también ha sido rechazada. El total adeudado en este momento, incluyendo alojamiento y cena, es de $37.000. Si no puede pagar de inmediato, nos veremos obligados a pedirle que abandone el resort y llamar a seguridad. El rostro de David se volvió morado. Con manos temblorosas, sacó su teléfono para hacer una transferencia desde la aplicación. Pero en la pantalla apareció un mensaje frío. Su cuenta ha sido congelada por orden judicial. En ese mismo momento, en mi departamento en Nueva York, sonó mi teléfono. Era el gerente del hotel. Como la tarjeta que David había usado para la reserva era adicional a mi cuenta, en caso de problemas contactaban a la titular principal. Hola, ¿la señora Eleanor Miller? Llamamos del resort Emerald Coast en Miami. Su esposo, el señor Miller, está teniendo problemas con el pago. Escuché, y respondí con calma, con seguridad, sabiendo que David, si el gerente había puesto el altavoz, y estaba segura de que sí, podía oírme. Buenos días. Sí, fui yo quien solicitó al banco el bloqueo de las tarjetas. Estamos en proceso de divorcio y he presentado una denuncia por ocultamiento de bienes. No soy responsable de ninguno de sus gastos, ni de los de su amante. Procedan conforme a la ley. Si no paga, llamen a la policía y que lo detengan. Colgué. Al otro lado, en Miami, David escuchó mi voz saliendo del teléfono del gerente. Su rostro se volvió blanco como el papel. Sofía, que estaba sentada a su lado, escuchó claramente las palabras divorcio y policía, y se levantó de un salto, presa del pánico. David, ¿qué es todo esto? Dijiste que estabas separado y que pronto te divorciarías. ¿Por qué ella bloqueó tus tarjetas? Me mentiste. David, tartamudeando, intentó sujetarla. Sofía, cariño, cálmate. Es mi esposa, está jugando sucio. Yo tengo dinero, mucho dinero. Esto es temporal. Préstame algo para pagar. Mañana nos vamos y te lo devuelvo el doble. Sofía retiró su mano y lo miró con desprecio. Había comprendido la verdad. Había venido a un resort con un impostor arruinado, y en problemas legales. ¿Estás loco? ¿De dónde voy a sacar dinero? Tú me invitaste de vacaciones. ¿Y ahora quieres que pague yo? Eres patético. Tomó su bolso y se dirigió a la habitación a hacer las maletas, dejando a David solo en medio del restaurante, bajo la mirada atenta de clientes y seguridad. Esa noche, David no volvió a su lujosa villa. Quedó retenido en la recepción para resolver la deuda. Tuvo que llamar a todo el mundo que conocía, intentando pedir dinero prestado a amigos y colegas, pero todos lo evitaban. Tyler y yo ya habíamos difundido el rumor de que David lo había perdido todo apostando y estaba profundamente endeudado. David había quedado atrapado. Un callejón sin salida, en el mismo paraíso que él había construido. Un final amargo para un traidor. Después del ultimátum a mis suegros y del congelamiento de las cuentas de David, pasé la noche ordenando su oficina en casa. Quería encontrar documentos importantes relacionados con sus bienes para prepararme para la batalla legal. Ese despacho siempre había sido su territorio prohibido. Siempre decía que estaba ocupado, que necesitaba concentración, y me prohibía entrar, incluso a la empleada de limpieza. Me puse guantes y empecé por los cajones de su enorme escritorio de roble. Montones de papeles viejos, informes de gastos de años anteriores, todo cubierto de polvo. En el fondo encontré una pequeña caja de cartón. Dentro había un teléfono antiguo que David había dejado de usar 2 años atrás por tener la pantalla rota. Recordaba que había dicho que la placa base estaba dañada y que lo había tirado, pero mi intuición profesional me decía una cosa: los datos son oro. Llevé el teléfono al salón y lo conecté a cargar. 15 minutos después, la pantalla agrietada se encendió. Por suerte, aún funcionaba, aunque el táctil respondía con dificultad. Empecé a probar contraseñas con paciencia. Su fecha de nacimiento. No. Nuestro aniversario. Tampoco. El cumpleaños de su madre.
Incorrecto otra vez. Entonces recordé el cumpleaños de Sofía, que había visto en los documentos. Introduje la combinación de día, mes y año. El teléfono se desbloqueó. Mi corazón se encogió. Llevaban juntos 2 años, incluso cuando ese teléfono aún estaba en uso. Y yo, todo ese tiempo, viviendo en una mentira dulce, confiando ciegamente en él. Abrí la aplicación de grabadora. David tenía la costumbre de grabar reuniones o instrucciones de su jefe. Pero entre los archivos aburridos de trabajo, encontré una grabación llamada Plan Futuro, de más de 30 minutos. La fecha era de 6 meses atrás. Probablemente había sincronizado los datos desde la nube, o usaba ese teléfono para cosas ocultas. Presioné reproducir. La voz de David sonó, pero el tono era completamente distinto. No era serio como siempre. Era relajado, calculador. Hablaba con otro hombre, probablemente un amigo de copas. No te preocupes, lo tengo todo pensado, decía con orgullo. Mi esposa tonta no sospecha nada. Lo único que sabe hacer es trabajar como una mula y quedarse frente a la cocina. Voy a traer a mis viejos del campo. Le diré que me voy a Londres por 4 años, y que los cuide. El otro hombre estalló en carcajadas. ¿Y de verdad vas a Londres? David soltó una risa burlona. ¿Londres? Ni en sueños. Me tomo unas vacaciones, saco el dinero, y me llevo a mi Sofía a un resort. Cuando vuelva, invento alguna pelea y me divorcio. Para entonces, ya habré movido todos los bienes. Eleanor se quedará sin nada. La usaré durante estos 4 años como una empleada gratis. Le sacaré todo lo que pueda, y luego la dejo. Después traeré oficialmente a Sofía. Tendré el dinero, y la vida será perfecta. La grabación terminó con el sonido de copas chocando. Me quedé sentada en el sofá, apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El dolor inicial desapareció, reemplazado por un asco profundo. Yo no era solo una esposa engañada. Era una pieza más en su plan cruel. Para él, yo era una tonta, una sirvienta gratuita. Quería usarme, y luego desecharme. Las lágrimas ya no salían. El odio las había secado. Copié el archivo de audio en mi computadora, envié una copia al señor Miller y guardé otra en 3 servicios distintos en la nube. Era una prueba irrefutable de su bajeza moral, y de su conspiración para desviar bienes. Con esa grabación, el tribunal vería nuestro matrimonio bajo una luz completamente distinta. Miré por la ventana. Una tormenta de verano comenzaba otra vez en Nueva York. Las gotas golpeaban el vidrio con fuerza, reflejando la tormenta dentro de mí. David, me subestimaste. Pensaste que era una oveja a la que podías llevar con una correa. Pero olvidaste que una oveja acorralada también puede derribar a su enemigo. Apagué la luz del salón y fui a mi habitación con una mentalidad completamente nueva. El día siguiente sería largo. Y yo tenía el arma más afilada para terminar con esa farsa. A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo habitual para preparar la reunión semanal. El trabajo estaba en pleno ritmo cuando se armó un alboroto en el vestíbulo del edificio. La recepcionista me llamó, con la voz temblorosa. Señora Miller, por favor, baje. Hay una mujer mayor que dice ser su suegra y está armando un escándalo enorme. Tiene un cartel, está gritando, exige verla. Seguridad no puede controlarla. Está tirada en el suelo y no deja de gritar. Fruncí el ceño, dejando los documentos a un lado. Teresa, por supuesto, no se iba a quedar de brazos cruzados. Había decidido usar su viejo truco. Hacer el ridículo en público para avergonzarme frente a mis colegas, intimidarme y obligarme a retirar la denuncia. Me acomodé el blazer, retocando mi lápiz labial para verme aún más firme, y bajé en el ascensor con calma. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con una escena caótica. Teresa, con un vestido marrón viejo y el cabello desordenado, estaba sentada en el suelo en medio del vestíbulo. En sus manos sostenía un cartel de cartón, escrito de forma descuidada. Nuera sinvergüenza engaña a su esposo y echa a sus padres de casa.
Una multitud de empleados de distintas empresas se había reunido. Todos grababan con sus teléfonos. Al verme, Teresa se levantó de un salto y se abalanzó hacia mí, intentando agarrarme del cabello, pero fue detenida por 2 guardias de seguridad. Comenzó a gritar con voz aguda, resonando en todo el lugar. «Miren a esta directora. Su esposo se mata trabajando para mantenerla. Y ella anda con otros hombres y encima echa a sus pobres padres enfermos a la calle. Descarada. Devuélvele la casa a mi hijo». La multitud empezó a murmurar. Las miradas hacia mí se volvieron sospechosas. En nuestra sociedad, acusar a una mujer de infidelidad y de falta de respeto hacia los mayores es de lo peor. Teresa lo sabía perfectamente. Estaba atacando directamente mi reputación. Yo permanecí inmóvil, con la espalda recta. Sin miedo. Sin vergüenza. Le hice una señal a los guardias para que retrocedieran. Saqué mi teléfono del bolso y lo conecté a un altavoz portátil que había pedido a mi asistente que trajera previamente. Encendí el micrófono. Mi voz salió clara, firme, por encima de los gritos de mi suegra. «Estimados colegas, y usted, Teresa. Lamento mucho que haya elegido este método para resolver problemas familiares. Usted dice que yo engaño, y que la estoy echando. Bien. Demos a todos los presentes la oportunidad de ver la verdad, y decidir quién engaña realmente». Levanté el teléfono y reproduje la grabación del día anterior. La voz de David llenó el vestíbulo, clara, inconfundible. Cada palabra de su plan. Engañar a su esposa, desviar dinero, y usar a sus padres como herramienta para retenerme. Luego, proyecté en la pantalla grande del vestíbulo, que ya había coordinado previamente con los técnicos, las fotos de David y Sofía abrazados en Miami, junto con los extractos bancarios que mostraban las transferencias de miles de dólares. El lugar quedó en silencio. Y luego, los murmullos volvieron. Pero ya no contra mí. Las miradas condenatorias ahora se dirigían a Teresa. Entonces es su hijo el que engaña. ¡Qué tipo despreciable! Se va con la amante mientras la esposa se queda en casa, y la madre viene a hacer escándalo. Teresa, al escuchar la voz de su hijo y ver las imágenes en la pantalla gigante, se quedó pálida. Se quedó inmóvil. El cartel cayó de sus manos. Toda su agresividad desapareció, reemplazada por confusión y vergüenza. No esperaba que yo estuviera tan preparada, ni que respondiera con un golpe tan contundente. Me acerqué a ella y le hablé en voz baja, pero firme. «Vuelve a casa, Teresa. No te humilles más. Tu hijo ahora está arruinado en Miami, y pronto enfrentará un juicio. Será mejor que empieces a hacer tus maletas. Mi palabra sigue en pie. Tienes 3 días para dejar mi departamento». Luego me dirigí al público. «Disculpen las molestias». Y pedí a seguridad que la acompañaran fuera. Se fue cabizbaja, bajo las miradas de todos, encorvada, envejecida de golpe. Su intento de humillarme públicamente había fracasado. Y con ello, terminó definitivamente mi relación con la familia de mi esposo. De vuelta en mi oficina, cerré la puerta y me di 10 minutos de silencio absoluto. Necesitaba concentración total para el siguiente paso. Las finanzas de David estaban bloqueadas. Mi suegra había quedado expuesta. Ahora tocaba ir a la raíz del problema. Sofía. A través de los contactos de Tyler, conseguí el número del padre de Sofía, que vivía en un pequeño pueblo de Georgia. Según la información de Tyler, su familia era gente decente. Su padre, un maestro jubilado, su madre, vendedora en un mercado. Personas simples, honestas, orgullosas de su hija por haber triunfado en la ciudad. Seguramente no sabían que su hija era la amante, que estaba destruyendo otra familia. Me senté en el coche, con las ventanas cerradas para asegurar privacidad total. Respiré hondo, y marqué el número. A la tercera llamada, una voz masculina, con acento sureño, respondió. Sonaba amable, sencilla. «Hola, ¿quién habla?» Hice mi voz lo más suave y respetuosa posible, pero manteniendo firmeza. «Buenos días. Disculpe la molestia. Mi nombre es Eleanor. Soy la esposa de David Miller.
Llamo por un asunto importante relacionado con su hija, Sofía. Hubo silencio al otro lado. Probablemente intentaba recordar quién era David. Luego su voz cambió, más animada. Ah, David. El novio de Sofía. Ella lo ha mencionado. ¿Pasó algo? ¿Tuvieron una pelea? Suspiré por dentro. Tal como esperaba. Sofía también había mentido a su familia. Comencé a explicar lentamente, con claridad. Cada palabra era un golpe. Me temo que usted no conoce toda la verdad. David es mi esposo legal. Llevamos 7 años casados y vivimos en Nueva York. Su hija mantiene una relación con mi esposo, y en este momento están juntos de vacaciones en Miami. La voz del hombre tembló. ¿Qué está diciendo? Mi Sofía dijo que David era soltero, un ejecutivo importante, que se iban a casar. ¿Está segura de que llamó al número correcto? Me mantuve serena. No me equivoco. Y en este momento, su hija está embarazada de mi esposo. Pero no llamo para discutir, sino para advertirle algo más urgente. Hice una pausa, dejándole asimilar. Mi esposo está siendo investigado por fraude y desvío de dinero. Sus cuentas han sido congeladas. Está arruinado. Y su hija, al estar con él, podría verse implicada como cómplice si la investigación avanza. Escuché su respiración pesada. De fondo, una voz femenina preguntaba quién era, y él le pedía silencio. Continué. Sé que usted es un hombre respetable. No quiero exponer esto públicamente ni avergonzarlo frente a sus vecinos. Solo espero que hable con Sofía y la haga recapacitar antes de que sea demasiado tarde. David no es el hombre rico que aparenta ser. Está en riesgo de ir a la cárcel. Si Sofía sigue con él, va a arruinar su vida. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz temblorosa, contenida, respondió. Gracias por decirme esto. Yo no crié a mi hija para algo así. Voy a llamarla ahora mismo. Por favor, perdónanos, lo siento mucho. Colgó. Bajé el teléfono sintiendo una leve punzada de culpa. No quería herir a un hombre mayor, pero era una medida extrema. Tenía que cerrar todas las vías de escape de David y Sofía. Cuando sus padres supieran la verdad, la obligarían a regresar. Y cuando ella comprendiera que David no solo estaba arruinado, sino también a un paso de la cárcel, presionada por su familia, no quedaría lugar para su relación ni para ese embarazo. Esa llamada no solo fue un golpe psicológico para Sofía. También era una forma de sacarla de ese desastre antes de que fuera demasiado tarde, aunque mi motivación fuera protegerme. Los 3 días pasaron rápido. Tal como esperaba, mis suegros se atrincheraron en el departamento y no tenían intención de irse. Estaban convencidos de que yo solo intentaba asustarlos, de que en Estados Unidos ninguna nuera se atrevería a echar a los padres de su esposo por miedo al que dirán. Pero se equivocaban. La Eleanor que ellos conocían, murió el día que David tomó ese avión. La mañana del 4.º día, salí antes del trabajo. No fui sola. Fui con un oficial judicial y 2 representantes de la administración del edificio. Nos paramos frente a la puerta. Toqué el timbre. Silencio. Pero se escuchaba el televisor encendido. Volví a tocar. Luego intenté abrir con mi tarjeta, pero la cerradura había sido cambiada desde adentro. Desde el interior, se escuchó la voz desafiante de George. Ni lo intentes. Cambié la cerradura. A ver cómo nos echas ahora. Esta casa la compró mi hijo. Tengo derecho a vivir aquí. Asentí hacia el oficial judicial. Encendió su cámara corporal para registrar todo. Hablé con voz firme hacia la puerta. Señor, le di 3 días, pero se negó a cooperar. Este departamento es propiedad de David y mía. En su ausencia, yo soy la única propietaria presente. Su ocupación ilegal y el cambio de cerradura constituyen una violación de la ley. Hoy he traído a un oficial judicial y a la administración del edificio para recuperar mi propiedad. Si no abre la puerta, llamaré a un cerrajero y seguridad procederá con el desalojo forzoso. Silencio. Hice una señal al cerrajero.
El sonido del taladro rompió el aire. 5 minutos después, la cerradura cedió. En el salón, acurrucados en el sofá, estaban George y Teresa. Sus rostros estaban pálidos de miedo al ver entrar a personas uniformadas. Intentaron gritar, pero al ver la cámara y las caras serias de seguridad, se quedaron en silencio. Señalé unas cajas de cartón que había preparado. He contratado una empresa de mudanza. Ellos les ayudarán a empacar sus pertenencias personales. Solo pueden llevarse ropa y objetos personales. Todo lo que pertenece al departamento, televisor, refrigerador, decoración, se queda aquí. Todo está siendo grabado. Los trabajadores comenzaron a moverse con rapidez. Ropa, medicamentos, objetos pequeños, todo fue entrando en cajas. Teresa lloraba y me insultaba, llamándome una nuera cruel y sinvergüenza. No reaccioné. Me quedé con los brazos cruzados, observando. Cuando sellaron la última caja, le entregué a George un sobre y una hoja con una dirección. Señor, señora, a pesar de todo, mantengo un mínimo de respeto. Aquí tienen la dirección de un motel económico a aproximadamente 1 milla de aquí. He pagado una habitación por 1 semana. Pueden quedarse allí hasta que David regrese o decidan volver a su pueblo. Y aquí tienen $100 para comida. Desde este momento, quedo liberada de cualquier obligación hacia ustedes. George, temblando de ira, tomó el sobre y lo guardó. Me lanzó una última mirada llena de odio y arrastró a Teresa consigo. Pagarás por esto, víbora. Los vi desaparecer por el pasillo. Y sentí un alivio inmenso. Le pedí al cerrajero que instalara cerraduras nuevas, modernas, con acceso por huella digital, y que eliminara cualquier acceso anterior. El sonido del nuevo sistema al activarse fue como una campana anunciando el inicio de una nueva etapa en mi vida. El departamento estaba vacío. Pero limpio, seguro. Había recuperado mi territorio. Mientras yo ponía todo en orden en Nueva York, en Miami David vivía las horas más difíciles de su vida. Después de ser expulsado del hotel y de que Sofía huyera, quedó en la calle, con apenas unos $1 en el bolsillo y todas sus tarjetas bloqueadas. Intentó llamar a Sofía, pero su teléfono estaba apagado. Llamó a sus padres, y descubrió que habían sido echados del departamento y estaban en un motel miserable. En ese momento, David entendió que lo había perdido todo. Necesitaba volver a Nueva York. Pero, ¿con qué dinero? El billete de ida en primera clase lo había pagado con una tarjeta que ahora no servía para nada. Terminó en una casa de empeños. Se quitó su Rolex Submarine, el que había comprado por $50.000. Su orgullo. Su símbolo de estatus. ¿Cuánto me das por esto? Es original. Casi nuevo. El dueño lo examinó con una lupa y sonrió con desdén. El reloj es auténtico, pero no tienes caja ni papeles. Así, solo puedo pagarte como si fuera robado. $6.000 en efectivo. Ahora mismo. David quedó en shock. ¿Estás bromeando? Me costó $50.000. Los papeles están en Nueva York. Dame al menos $20.000. El hombre negó con la mano. Sin papeles, origen desconocido. $6.000. Es mi oferta final. Hambriento, arruinado y desesperado. David apretó los dientes y aceptó. Con ese dinero en la mano, sintió una amargura profunda. Días atrás, esa cantidad era lo que gastaba en una sola cena. Ahora, era su única salvación. Compró un billete en la última fila de clase económica. El vuelo se retrasó 3 horas. Se sentó en la sala de espera, observando parejas felices, mientras su pecho se llenaba de dolor. Recordó cómo, días antes, había salido de ese aeropuerto lleno de orgullo. Y ahora, estaba desaliñado, con la ropa arrugada. En el avión, quedó apretado entre 2 hombres grandes. Niños llorando alrededor. En lugar de carne y vino, recibió un sándwich seco y una botella de agua. El avión aterrizó en Nueva York bajo una lluvia torrencial. Tomó un taxi viejo hacia la ciudad. Nueva York se veía gris, fría. Sabía que la verdadera tormenta no estaba afuera, sino en el lugar donde antes era el dueño.
Su hogar. El viaje del paraíso al infierno había terminado. El taxi dejó a David en una calle oscura de un barrio periférico. Se quedó frente a la dirección que yo había dejado para sus padres. Un motel deteriorado, con un bar ruidoso en la planta baja. Entró. Un olor rancio lo golpeó. Preguntó por George y Teresa Miller. La encargada lo miró con desprecio y señaló hacia el tercer piso. Subió por las escaleras oscuras. Escuchó el llanto de su madre. Empujó la puerta. Una habitación pequeña, una cama vieja, un armario de plástico. Su padre fumaba en una esquina. Su madre lloraba mirando la pared. Al verlo, Teresa se levantó y corrió hacia él. «Hijo, volviste. Mira lo que nos hizo tu esposa. Nos echó a la calle, a este agujero. Tienes que darle una lección. Recupera nuestra casa». David apartó a su madre y se sentó en el borde de la cama. Miró la habitación miserable, y a sus padres envejecidos. La rabia, la vergüenza y la impotencia lo desbordaban. George preguntó con enojo. «¿Y Londres? ¿Cómo te fue? Tu esposa está armando un escándalo en casa. Dice que estabas en Miami con una mujer. Les mostró fotos a todos». «Es verdad». David bajó la cabeza. Su silencio fue la respuesta. Teresa se quedó paralizada. «Entonces, es cierto. Nos engañaste a todos». David estalló. «Sí, es cierto. Lo tenía todo planeado, pero no esperaba que Eleanor fuera así. Lo bloqueó todo. Hizo una denuncia. Ahora estoy arruinado». George, furioso, tiró la colilla del cigarrillo al suelo. «Eres un idiota, hijo. Tenías una buena esposa, un hogar, y lo cambiaste todo por una. Y ahora no tienes casa, ni dinero, ni honor». En ese momento, el teléfono de David vibró. Era un correo del Departamento de Recursos Humanos. Lo abrió. El asunto decía: aviso de despido y reclamación de daños. El mensaje explicaba que la empresa había recibido pruebas de su fraude con las vacaciones, y que además había descubierto que durante los últimos 2 años había desviado $60.000 falsificando informes de gastos. La empresa exigía la devolución del dinero en un plazo de 15 días, o el caso sería llevado a la policía. El teléfono cayó de sus manos. Se quedó inmóvil. Era el final. No solo había perdido a su esposa, su casa y su dinero, ahora también su carrera, y enfrentaba la posibilidad de ir a prisión. «Me despidieron», susurró. «Exigen $60.000. Eleanor. Todo es culpa de Eleanor. Quiere destruirme». Al escuchar la palabra prisión, Teresa se desmayó. El caos se apoderó de la pequeña habitación. David se encogió en un rincón. Por primera vez en su vida, sintió un miedo real al futuro. Una semana después, Sofía me llamó. Suplicaba verme. Acepté. Llegó al café agotada, pálida, nada que ver con la joven elegante de la fotografía. Colocó una bolsa con dinero sobre la mesa. «Aquí hay $60.000. Es lo último que me transfirió. El resto lo gasté. Por favor, tómalo. Mis padres dijeron que no me dejarán volver a casa hasta que te devuelva todo». Me mostró un informe médico. Y interrumpí el embarazo. «No puedo tener un hijo con un hombre así. Me engañó, igual que a ti. Fui tan estúpida». Sentí lástima por ella. También era una víctima. Tomé el dinero. Esto se descontará de su deuda. En cuanto a tu decisión, es tuya. Solo recuerda algo: no puedes construir tu felicidad sobre la desgracia de otra persona». Ella rompió en llanto. Me fui, dejándola sola con su arrepentimiento. Un mes después, en una noche lluviosa, David me esperaba fuera de mi oficina. Parecía un indigente. Empapado, sin afeitar. Se arrodilló frente a mí en medio de un charco. «Eleanor, perdóname. Me equivoqué. Todo fue culpa de Sofía. Me manipuló. Lo he perdido todo. Perdóname, vuelve conmigo. Dame otra oportunidad». Lo miré con desprecio. «Levántate.
No te humilles más. Fue tu decisión. Sofía me devolvió el dinero. Tiene más conciencia que tú. Al oír la palabra dinero, sus ojos brillaron con avaricia. Entonces, tienes el dinero. Ayúdame a pagarle a la empresa. Negué con la cabeza y me di la vuelta. Resuelve tus propios problemas. Nos veremos en el tribunal. Subí a mi coche, cálido y seco, y me fui, dejándolo llorando bajo la lluvia. El día del juicio, estaba tranquila, segura. David estaba solo, con la cabeza baja, sin abogado. Intentó decir algo sobre inversiones fallidas, pero mis pruebas, los extractos bancarios y, sobre todo, la grabación, no le dejaron ninguna posibilidad. El tribunal dictó sentencia. Divorcio concedido, el departamento y el coche eran míos, al demostrarse el origen de los fondos, y David debía devolver los $70.000 restantes que había desviado de nuestro patrimonio. Salí del juzgado como una ganadora. Era libre. 2 años después, estoy sentada en un bar en una azotea en Chicago, mirando la ciudad de noche. Tras el divorcio, vendí aquel departamento. Me mudé a Chicago, donde me convertí en directora regional de una gran empresa multinacional. Construí una carrera brillante. Me volví aún más segura, más fuerte. Recibo un mensaje de Tyler. Eleanor, ¿adivina con quién me crucé? Pedí un coche y el conductor era David. Me envió una foto. Al volante, un hombre delgado, con la piel oscurecida por el sol, vestido con el uniforme de una aplicación de transporte. Se ve fatal, escribió Tyler. Me reconoció, se puso incómodo, no dijo una palabra en todo el viaje. Dicen que sigue viviendo en una habitación alquilada, trabajando sin parar para pagar sus deudas. Sus padres volvieron a su pueblo. Su madre sufrió un derrame y quedó postrada. Su padre bebe. El karma. Miré la foto, sin sentir nada. Era el precio de sus decisiones. Dejé el teléfono. Un hombre atractivo se sentó a mi lado. Andrew, mi socio, que llevaba 6 meses insistiendo en conquistarme. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente, dejando una copa frente a mí. Sonreí. En el pasado. Pero eso es todo lo que es ahora, el pasado. Levantó su copa. Por nuestro brillante futuro. Chocamos las copas. El sonido fue claro, alegre. El comienzo de una vida nueva, libre y feliz. La historia de mi antiguo matrimonio había terminado, y comenzaba un nuevo libro en el que yo era la autora. Aquí termina la historia. Gracias por tu atención.